Gloria sea a nuestro Dios. Vamos a estar leyendo el libro de los Hechos, capítulo 5, del 17 al 21, y vamos a ver otro milagro más. La semana pasada veíamos acerca de estos grandes milagros que el Señor hacía por mano de los apóstoles, y hablábamos acerca de los milagros, y hablábamos acerca, hermano, de esta historia tan hermosa que podemos aprender tantas cosas. La semana pasada hablábamos de esto, y esta semana vamos a hablar acerca de otro gran milagro. Encontramos a los apóstoles predicando la palabra de Dios en el pórtico de Salomón. Sabemos que ellos estaban ahí predicando con gozo, ¿verdad? Valientes estaban ahí. Cuando van y los sacerdotes, ¿verdad? El sumo sacerdote manda que los apresen, que los agarren y los metan a la cárcel. Llegamos al versículo 17 de Hechos 5. Dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Vamos a detenernos aquí y vamos a orar. Señor, somos agradecidos contigo por lo grande que eres, Señor. Mi Dios, porque tú eres maravilloso y te podemos alabar, Señor Padre, aunque con tanto calor, Señor Padre, mi Dios, pero nos acordamos de todos tus hijos alrededor del mundo, los que se están escondiendo en este día, Señor Padre, mi Dios, para leer tu palabra, los que están sufriendo, los que están allí en la sierra, Señor Padre, mi Dios, los que están pasando por hambres, persecuciones, nos acordamos de ellos, Señor Padre, y te pedimos, Señor, que tú los fortalezcas y tú les ayudes, Señor Padre, mi Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque transforma las vidas y porque nos da una esperanza, Señor, porque podemos ver más allá, Señor, de esta tierra, podemos ver, Señor, nuestra vida, Señor, eterna allá en el cielo, Señor, mi Dios, y nos gozamos por esta verdad, Padre, y con esta esperanza, Señor, mi Dios, continuamos adelante. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos porque nos permites estar aquí en tu casa. Te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento y que sea tu Espíritu Santo moviéndose y enseñando, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, la semana pasada hablábamos acerca de estos grandes milagros que se hacían por mano de Pedro y de los apóstoles. Y leíamos este pasaje de cómo pasaba Pedro caminando y sacaban a los enfermos para que tan solo la sombra de Pedro cayera sobre de ellos. Y dice la palabra de Dios que ellos hacían, ¿verdad? El Señor hacía grandes milagros y traían a gente de todos lados, de otros pueblos, y los traían a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que todos eran sanados. Y hablaba con ustedes y les mencionaba qué hermosos son estos milagros, pero en realidad, hermano, hay un milagro más grande. Hay un milagro y no se trata de los milagros ni se trata de las personas, se trata de llevar el evangelio de la palabra de nuestro Dios. Y ahora quiero hablarles también acerca de esto, porque nos podemos enfocar y mucha gente se enfoca en el que vino un ángel y sacó a Pedro y a los apóstoles de noche, ¿verdad? Los sacó de noche y les dijo: vayan y prediquen. ¿Y cuántos nos podemos enfocar en que un ángel vino? ¿A cuántos les gustaría ver un ángel, hermanos? ¿Verdad? Que lleguen. ¿Y qué te diría el ángel? ¿Verdad? Vete a la casa de Dios. ¿Qué estás haciendo en casa, verdad? Vete a predicar, como le dijo a los apóstoles, ¿verdad? Ándale, ve, ¿qué estás haciendo? Dice la palabra de Dios
que llegó este ángel y lo sacó. Pero ¿sabe qué pasó? Algo muy chistoso. Que el ángel fue y lo sacó, y nos podemos enfocar mucho en que el ángel fue y lo sacó de la cárcel. ¿Sabe dónde estaban esa misma noche? En la cárcel otra vez. ¿Y sabe cómo les fue? Les fue peor, ¿verdad? El ángel los sacó y esa misma noche regresaron a la cárcel y esa noche los golpearon. Y podemos decir, Señor, ¿verdad? Qué gran milagro que el ángel los sacó. Y esa misma noche estaban de regreso en la cárcel y tantito peor, estaban de regreso en la cárcel y golpeados. Mire, hermano, no se trata de los milagros, no se trata del ángel, no se trata de los apóstoles. Se trata de una palabra maravillosa que aquí el ángel les mandó, que lleven las palabras de esta nueva vida, las palabras de la vida. Hermano, y eso es lo que yo quiero que hablemos en esta tarde. Yo recuerdo cuando primero vine aquí a los Estados Unidos, yo nací en la Ciudad de México, yo no había escuchado canciones norteñas, o si las había escuchado no les ponía yo mucha atención. Yo nunca había escuchado de un grupo que se llamaba Los Tigres del Norte, pero cuando llegué aquí a Estados Unidos, aquí en Phoenix, era todo lo que se escuchaba, ¿verdad? Había, me acuerdo, 1 o 2 estaciones en español, las únicas que habían aquí en todo Phoenix, y era todo lo que tocaban, ¿verdad? Los Tigres del Norte y corridos. Y yo recuerdo mucho, una vez escuché a unas personas que estaban escuchando, ¿verdad?, a los Tigres del Norte, y escuchaban una canción que se me quedó muy marcada a mí. Yo estaba muy chico y estaba escuchando una canción de un hombre que estaba jugando cartas con otra persona. Y esa persona está jugando cartas y termina apostando a su esposa. Termina esa persona, yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta canción, muy famosa. Termina apostando a su esposa y pierde. Y va por su esposa. ¿Y saben qué es lo que pasa, verdad? Va por su esposa y narra, ¿verdad?, las últimas estrofas de la canción. Y dice, y te la entrego, pero te la entrego muerta. Y saca su pistola y ¡paz!, mata a su esposa. Y se la entrega. Y yo me quedé escuchando esto. Imagínense, yo tendría, yo creo, como unos 11 años cuando primero escuché esa canción. Y dije, ¿quién escucha esta canción? ¿Quién cree en esto? ¿Quién cree que esto es algo bueno, algo normal? ¿Quién puede ser posible que un adicto al juego, una persona adicta a los juegos, termina matando a su esposa y lo dice como si fuera un gran hombre, ¿verdad? Porque así termina la canción, ¿verdad? Pero te la entrego muerta, ¡paz, paz!, y mata a su esposa. Y yo recuerdo haber visto las caras de las personas que estaban escuchando esta canción, así como sufriendo, ¿verdad? Y diciendo, sí, ¿verdad? Yo sería ese hombre, que cumplo mis deudas, ¿verdad? Y si aposté a mi esposa, pues hasta mi esposa entrego, pero se la entrego muerta. Y yo escuchaba a estas personas, ya estaban medias tomadas, me recuerdo bien, afuera de su casa, sentados, tomando y escuchando esta canción. Y me acuerdo haberlos visto y hasta las lágrimas les salían, sí. O canciones similares. Me acuerdo tanto y les he comentado acerca de los jóvenes de la iglesia que decían que ellos escuchaban una canción, un joven de la iglesia que decía, yo escuchaba esta canción que decía, yo vivo de los 3 animales que quiero como toda mi vida, ¿verdad? Y ese joven decía, después de que entregó su vida al Señor, dice, yo también quería vivir de esos 3 animales, ¿verdad? Hablando acerca de la droga. Yo también quiero ser un narcotraficante, ¿verdad? Porque es lo que los narcocorridos alaban a los narcotraficantes. Y va a decir usted, hermano Josías, siempre nos está hablando acerca de la música y nos habla acerca de estos temas. ¿Y sabe por qué? Se lo digo, hermano. ¿Cuántos de aquí están viendo el mundial?
¿quién patrocina el tiempo de descanso o el del agua? ¿Verdad? La cerveza, ¿verdad? El alcohol, ¿verdad? O el Señor de los cielos, ¿verdad? Pura basura, nos las están vendiendo. Yo quiero ver el partido y me están vendiendo cerveza y me están vendiendo narcotraficantes y me están vendiendo, ¿saben qué? Yo por eso vengo aquí a la iglesia y le digo, hermano, todo eso está mal. Todo eso está mal. Yo recuerdo, hermano, escuchar a estas personas. Yo recuerdo ver a hombres llorar bien tomados, hablando acerca de que su esposa les jugó chueco, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Y estaban ahí todos tomados llorando. Y yo conozco a sus esposas, ellos no les estaban siendo infieles, pero ellos estaban ahí llorando, ¿verdad? Ay, la canción, ¿verdad? Ay, me fue infiel mi esposa, y estaban ahí llorando los hombres todos bien tomados. Y yo conocía a sus esposas y ellos no les estaban siendo infieles, pero ellos de todos modos están llorando. Los infieles eran ellos, pero estaban ahí llorando de la canción que decía que mi esposa me había sido infiel. ¿A qué quiero llegar? No solamente quiero darle a estas tonterías y esta basura que se escucha, ¿verdad? No solamente eso quiero hablarte, pero quiero hablarte de una nueva vida. De algo, hermano, que el ángel sacó a Pedro y a Juan con un motivo, con una razón. Y la razón era que vayan y hablen de una nueva vida. No se trata del milagro, no se trata del ángel, no se trata de la cárcel ni de los apóstoles. Se trata del evangelio y se trata de hablar de la nueva vida. Una vida distinta, una vida diferente. Me duele por nuestra cultura que piensa que esto es normal. Me duele, hermano, por nuestra cultura que piensa que la cerveza y el vino y la música y todas estas basura que escuchan y toman y gastan. Me duele por nuestra cultura que piensa que esto es normal. Me duele por nuestra gente hispana que se gasta todo su dinero en esta basura. Pero el ángel en esta ocasión sacó a los apóstoles de la cárcel y les encomendó algo: vayan y hablen de esta nueva vida. Pedro para este entonces ya había dado un par de sermones, 2 predicaciones, y vamos a Hechos 2:40. Y recordemos un momento lo que Pedro había estado predicando. Porque Pedro, su predicación, una vez que descendió el Espíritu Santo de Dios y transformó a Pedro, ¿recuerdan la semana pasada que yo les decía que Pedro no era un valiente cuando hablamos acerca del valor? Pedro no era un valiente, él era un cobarde, pero era un cobarde, ¿verdad?, reformado. Era un cobarde lleno del Espíritu Santo de Dios. Una persona que no le importó regresar a aquel lugar donde los habían amenazado y dijo: yo voy a volver a ir. Una persona que lo saca el ángel de la cárcel y dice: vayan a predicar puestos de pie. Y Pedro va allá y sabiendo que ya los habían amenazado, sabiendo que los habían sacado y los habían puesto en la cárcel. Y vemos aquí que Pedro vivía lo que él estaba predicando. Dice en este pasaje, en Hechos 2:40, Pedro predicando al pueblo de Israel, y dice ahí en el versículo 40, y con otras muchas palabras, está hablando de Pedro testificando y hablándole al pueblo, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora, yo me imagino a Pedro hablándole como yo les estoy hablando, diciéndoles: miren, volteen a su alrededor.
Vean al sumo sacerdote, vean la corrupción que hay. Vean cómo el pueblo, cómo ustedes están caminando lejos de Dios. Pedro les estaba diciendo: den vuelta, sean salvos de esta perversa generación. Una generación, hermano, que había visto a un hombre que no tenía culpa y lo habían crucificado, y a esta gente no les importó. Ellos habían visto a Jesús, el santo de los santos, el que había alimentado, el que había sanado, el que había hecho grandes cosas. Lo habían visto crucificado y ellos pensaban que era algo normal. Pensaban que era algo como cualquier cosa. Crucifíquenlo, es inocente, no me importa. Déjeme uno a la banda, déjeme uno al grupo, déjeme uno a los que están gritando, pues lo crucifiquen. ¿Quién de ellos levantó la voz y dijo: hey, ¿qué estamos haciendo? Él no ha hecho nada, ¿por qué lo quieren matar? ¿Quién se levantó y le dio cara a esos sacerdotes y les dijo: hey, deténganse? Él sanó, Él me alimentó. Yo vi cuando Él se preocupó, cuando sanó a esa mujer, cuando levantó al hijo muerto, cuando sanó, cuando levantó. Él ha hecho grandes cosas. Yo lo vi. ¿Quién de ellos se levantó? Ni aun sus mismos discípulos se levantaron. Huyeron con miedo. Pedro, les dice: sean salvos de esta generación. Y eso es lo que yo quiero apelar a ti en esta tarde. Sé salvo de esto. No está bien ver novelas de un narcotraficante, discúlpame que te lo diga. El Señor de los Cielos, yo no ni siquiera lo he visto, me imagino que se trata del Señor de los Cielos, el narcotraficante, me imagino, ¿verdad? Porque ayer estoy viendo el partido y me lo quieren meter, ¿verdad? A la fuerza, a la mente. No se les olvide ver ya el Señor de los Cielos, hoy es el gran final y el de eso, el Señor de los Cielos, que no era un narcotraficante, perdonen que se los diga, pero una basura humana, pero eso sí, ¿verdad? Bien galán, ¿verdad? Con sus pistolotas, ¿verdad? Su sombrerote, paz, saliendo, ¿verdad? Como, no, pues yo quiero ser como el Señor de los Cielos. No, que un narcotraficante, una basura humana. Dice la palabra de Dios: sé salvo de esta perversa generación. Así, hermano, como el pueblo de Israel, como estos judíos que estaban escuchando cuando Pedro les dijo: ustedes mataron a Jesús, el Santo. Así, hermano, apelo a ti el día de hoy: huye de esto, huye de toda esta basura, hermano. Dice la palabra de Dios así. También Pedro continúa, ¿verdad? En otra predicación que él da, ¿verdad? Dice el versículo en Hechos 3, versículo 19. Él está hablando y la gente le pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Y Pedro les contesta ahí en Hechos 3:19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Quiero que me entiendas lo que te digo, porque el evangelio de nuestro Señor Jesús no es algo sencillo ni es a la ligera. Yo fui a una fiesta donde era una fiesta cristiana, llena de todos los miembros de la iglesia fueron, aquella no es esta iglesia obviamente, a miembros de toda la iglesia del que estaba cumpliendo años, y el momento en el que llegaron, sacaron las botellas y las cervezas. Pero espérate, no creas que eran Tecates, ni eran Budweisers. No, esa era cerveza fina, de esas cervezas bien caras. Y no creas que estaban tomando cualquier cosa, eran vinos caros. Entonces sí. Y la música que estaban tocando, no creas que era un corrido norteño
o un corrido, ¿verdad? O un corrido de narcotraficantes, era una persona, ¿verdad? Con su guitarra y ¿verdad? Y empezaron a tomar, ¿verdad? No, porque pues, entonces sí está bien. Si no son tecates y es cerveza cara de la fina, pues entonces sí está bien. Y si no están tomando, ¿verdad? Y no están echándose sus chelas, pero es vino, ¿verdad? En las botellas esas bien bonitas, bien fancies, ¿verdad? Que se sirven en su copita y todos están platicando, ¿verdad? Todos los hermanos de la iglesia tomándose su copita. Entonces sí está bien. Y si no están tocando corridos, pero están tocando, ¿verdad? Ahí hay una persona con la guitarra dándole el ambiente a la fiesta. Entonces sí está bien. Excepto una hora después, ¿verdad? Ustedes saben lo que pasa una hora después cuando empieza la fiesta y todos están tomando, ¿eh? Regularmente a la hora es a lo que yo le digo la hora oscura, en la que el esposo está platicando con su esposa, se va a platicar con los señores, los jóvenes hacen su bolita ya y se ponen a tomar algo más pesado, ¿verdad? Y todos empiezan a separar y ya se empiezan allá. Y dentro de una hora ya todo se pone como todo oscuro, ya nadie se acuerda que están festejando, ya todo el mundo está tomando, ya no se trata de la fiesta, sino se trata del alcohol, ya todo el mundo está ahí, 1 hora, 2 horas, a la segunda hora ya están allá, ya estaban peleándose allá, me tocó pasar, ¿verdad? Necesitaba pasar al baño y me encuentro a todo el mundo peleándose en el pasillo, los hijos que habían salido, a los muchachos que habían ido borrachos por más vino, ya la mamá las estaba regañando, ya todo el mundo se estaba peleando y es el momento en el que dices, me voy de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que esto es normal? ¿Por qué pensamos que esto es bueno? Dice la palabra de Dios, sed salvos de esta perversa generación. Y dice Pedro ahí en el versículo 19 de Hechos 3, así que arrepentíos y convertíos. Esta palabra arrepentíos es una palabra que dice da vuelta atrás, regresa, fíjate para dónde vas y regresa. Esto es lo que quiere decir. Esta frase arrepentíos y convertíos quiere decir date la vuelta atrás y regresa a Dios. Regresa atrás, voltea atrás, regresa. La vida vieja que es esa carga de pecado, que llevas todas estas cosas, que haces las cosas y ni siquiera te estás dando cuenta. Si tú vives de esta manera y no te das cuenta que estás haciendo mal, arrepiéntete y regresa, da vuelta atrás. Y dice Pedro de esta manera, así que arrepiéntete, da vuelta atrás para que sean borrados tus pecados. El Señor es fiel y justo. Si tus pecados, dice la palabra de Dios, son rojos, vendrán a ser como blanca lana. Si te arrepientes y regresas atrás, entonces el Señor es fiel y justo para perdonarte. Si tú has pecado, si tú eres de estas personas que dicen, no tiene nada de malo, déjame voy, déjame tomo, déjame escucho la música, y al rato ya estás igual que ellos, ya ni te das cuenta y dices, ¿qué pasó ayer? Arrepiéntete y da vuelta atrás. Regresa, date cuenta, dice la palabra de nuestro Dios ahí en Apocalipsis, date cuenta de dónde has caído cuando le habla a la iglesia y le dice, date cuenta de dónde has caído y arrepiéntete y regresa. Hermano, nosotros hemos sido llamados a hablar acerca de esta nueva vida, así como Pedro y los apóstoles hemos sido rescatados de una prisión donde estábamos perdidos. Milagrosamente el Señor nos rescató y perdonó nuestros pecados, pero para llevar, hermano, el evangelio, hablar de una vida distinta. Y si tú vives la misma vida que antes vivías, ¿cómo vas a hablar de una vida nueva? Dice la palabra de nuestro Dios así en Hechos 4:3, ahí mismo en el 19 y el 20.
Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que nos fue antes anunciado. Hermano, déjate digo algo. Si tú, hermano, vives una vida triste, una vida derrotada, si tú vives una vida mediocre cristiana, una vida en la que, como dicen, ¿verdad?, ni muy, muy, ni tan, un poquito no hace daño. Si tú vives una vida de que no hay que ser tan exagerados, si tú vives una vida de que dices, es que es mi cultura, ¿verdad? Es mi cultura, y escuchamos puro tamborazo, ¿verdad? En el fin de semana, cuando vamos a trabajar, ¿verdad? En el carro, los chistes rojos, ¿verdad? De la radio, y creemos que no nos está afectando, y decimos, no pasa nada, ¿verdad? Los chistes groseros en el radio, ¿verdad? En las mañanas, ¿verdad? O cuando estamos en el trabajo, ¿verdad? Nos gusta jugar con nuestros compañeros del trabajo, ahí estamos, ¿verdad? Pasa una mujer, ¿verdad? Y todos los trabajadores ahí la empiezan a ver, le empiezan a chiflar, y tú ahí te metes también a la bola. Si tú estás viviendo una vida tibia cristiana y luego te preocupas y luego te preguntas por qué vives una vida triste, y luego volteas al Señor y dices, Señor, ¿dónde están todas aquellas cosas, todas esas promesas? Arrepiéntete, regresa, vive la vida nueva como el Señor lo mandó. Esa vida que no solamente tenemos que predicar, sino tenemos que vivir. Dice la palabra de Dios, arrepiéntate, regresa. Y dice la palabra de nuestro Dios, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que tu corazón sea sanado, para que tú seas restaurado, para que tengas esa paz tan maravillosa que habla la palabra de nuestro Dios, para que se hagan verdad todas las promesas del Señor en tu vida. Regresa atrás, detiene el pecado en tu hogar. Y quiero hablar, si tú no conoces del Señor, si tú nunca has escuchado de esta nueva vida, quiero hablar contigo y quiero decirte que hay una vida mejor, que hay una vida distinta a esta vida que estás tan acostumbrado a llevar. No es correcto serle infiel a las esposas, no es correcto hablar mal de los esposos, no es correcto emborracharse, no es correcto tomar droga, no es correcto estar perdiendo tanto tiempo viendo basura, envenenándote con lo que escuchas, con lo que ves. No es correcto esto, y si te han enseñado en tu casa y a través de tu vida tú has escuchado que esto es lo normal y esa es la correcta manera de vivir, déjate digo algo, hay una nueva vida. Hay una nueva vida, y dice la palabra del Señor que los que están en Cristo Jesús tienen una nueva vida, que el Señor te ofrece una nueva vida. Él puede transformar tu vida y puede transformar tu ser. Escúchame bien. Si tú has vivido una vida donde piensas que todo esto es normal, el amanecer borracho, el amanecer crudo, si piensas que es normal poner fotos en Instagram con la botella, ¿verdad? Hablar de cuánto tomaste esa noche y cómo estás crudo hoy en la mañana, y piensas que eres el hombre más macho o la persona más chida por todo lo que hiciste. Si tú piensas que esto es normal, déjate digo algo, hay una nueva vida, hay una vida distinta. Nuestro Señor Jesús no vino a este mundo para que vivas esa basura. Dice la palabra de Dios, Él vino para darte vida, y una vida en abundancia, una vida distinta,
una vida mejor. Te voy a invitar a que te pongas de pie conmigo, por favor, mi hermano. El Señor nos ha llamado a vivir una vida nueva, una vida distinta. Cierra tus ojos. Dice la palabra de nuestro Dios así. La palabra de nuestro Dios dice que los sacó el ángel, ¿verdad? Los sacó y les dijo, vayan al pueblo, vayan ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Vayan al templo. Dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y si tú, hermano, eres bendecido con una vida nueva, si tú, hermano, el Señor ha cambiado tu vida, si tú eres testigo de lo que Dios hace en ti, ha hecho en ti, si tú, hermano, eres testigo que el Señor es poderoso para transformar y Él ha transformado tu vida y tú dices, yo vivía de esa manera, pero ahora soy una persona distinta, entonces ponte de pie, ve y habla a las personas, ve y habla a tus familiares, ve y háblale a esta ciudad, a este pueblo, que hay una vida distinta. Ve y lleva el evangelio de nuestro Señor Jesús y háblales que hay una verdad, hay una mejor manera de vivir. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Señor, porque nos das, Padre, la oportunidad, Señor mi Dios. Nos das, Señor, la oportunidad, Señor, de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor Padre, y nos has abierto nuestros ojos. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra que nos guía, Señor. Gracias, Señor, porque nos has sacado, Señor, mi Dios, como dice el Salmo, del lodo cenagoso, Señor, nos has sacado de ahí. Oh, Señor, gracias, Señor, mi Dios, porque nos has sacado y nos has rescatado, Señor, de nuestra vana manera de vivir. Gracias porque te acordaste de nosotros. Gracias por esa misericordia. Señor mi Dios, yo te alabo, Señor mi Dios, porque me rescataste, Señor. Yo te alabo, Señor mi Dios, porque tú, Señor, eres, Señor Padre bondadoso, porque tú te acordaste de mí, porque tú, Señor Padre, me enseñaste, Señor, y has cambiado mi vida. Te alabo, Señor mi Dios, y te lo agradezco. Gracias, Señor mi Dios, porque has abierto, Señor, mis ojos como los ojos de cada uno de los que estamos aquí en tu casa. Ahora, Señor, podemos ver, Señor mi Dios. Ahora podemos ver que hay una vida distinta, Señor. Ahora podemos ver y gozar, Señor, de una vida en abundancia, Señor, la cual tú prometiste. Una vida con nuestros hijos, con nuestra esposa. Una vida, Señor, contigo, Señor, donde podemos ser, Padre mi Dios, felices y vivir una vida de paz. Señor Padre, la cual tú has prometido. Oh, Señor mi Dios, pero te ruego, Señor, si hay alguien que me está escuchando. Alguien, Señor, que está viviendo una vida destruida, Señor. Llena, Señor, de problemas. Llena de toda esta inmundicia que hay aquí en este mundo, Señor. Te ruego, Señor mi Dios, que tu palabra sea esa luz y que abra sus ojos, Señor, para darse cuenta que hay una vida distinta y hay una vida mejor. Hay una vida, Señor, donde no es normal el pecado, Señor. Hay una vida, Señor mi Dios, que contigo, Señor, es verdaderamente una vida en abundancia. Te ruego, Señor mi Dios, que podamos arrepentirnos y dar vuelta atrás. Reconocer y buscar a nuestro Señor Jesús. Ver en su palabra el camino a seguir, Señor mi Dios, para que vengan a nuestra vida, Señor mi Dios, esos días de reposo, esos días de refrigerio, para que lleguen a nuestra vida esos días de paz, Señor mi Dios, para que traigas una vez más felicidad, Señor mi Dios. Padre mi Dios, te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tú toques a tus hijos, que estés con ellos, Padre mi Dios, y los llenes de valor, Señor Padre. Y que nadie de los que estamos aquí, nadie de los que me está escuchando, Señor, tome como normal, Señor Padre mi Dios, es vivir en esta generación perversa, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús.